si la soldadura puede ser aceptable o no. Hay un montón de Tal normas, cual, sí, sí. hay gente que está atrás de esto. Bueno, eso es un Sí, ejemplo lo de mismo si hay lo... varios poros, lo mismo si hay varios poros en línea, no como hay que están todos dispersos, pero varios poros en línea pueden generar una línea de fisura como finalmente, esta, ¿sí? y Como la primera imagen. también hay que abrir y volver a soldar. Exacto. Bueno, lo que hacen ellos básicamente es hacer el ensayo, después hay otra persona que se encarga de hacer la soldadura. Son dos personas distintas. Después, por ejemplo, Sí, también... normalmente el que está en control no es el operario. No, no. Y por ejemplo también las hacen para las válvulas. Lo que me contaba, por ejemplo, que las válvulas que son soldadas con los caños tienen que dejar un espacio entre el cuerpo de la válvula y el caño, porque el momento de soldarlo, el caño se dilata y si este caño está apoyado sobre este asiento, puede romper el cuerpo de la válvula, la dilatación. Tal cual. Sí, sí. Bueno, eso es un defecto. Y, por ejemplo, también pueden aprovechar esa imagen para ver el comportamiento del asiento de la válvula en general, ¿no? Si se encuentra bien asentada, y que ahí, por ejemplo, los estudios se hacen más periódicamente, que, por ejemplo, se haría en una cañería de combustible. En esos Sí, lugares se hace... acidulación debe ser probablemente. Sí, ahí es lo que estarías detectando es el estado de corrosión interno de la válvula a Sí, través de la la grafía. corrosión, el tema de la corrosión me dijo que se hacía con ultrasonido. Ujú. No sé cómo será eso no me lo explicó muy bien, pero bueno, básicamente envían ondas de sonido y depende cómo rebote y va a salir la imagen. No, bueno, básicamente eran esas las imágenes. Esta es otra soldadura que se ve que está mal terminada. Uy, ahí hay falta de penetración y poros también. Hay unos poros ahí en el medio. Exacto. Bueno, es una herramienta que tenemos nosotros para poder identificar algún error. Y Sí, bueno, está muy buena. después lo otro que había comentado era esto, que es el catálogo de electrodos que se puede notar. Esto, a ver si se llega a ver. Bueno, acá están todos los tipos de electrodos, como usted indicaba Ah, la con vez arco, pasada sí. también, Me con acuerdo. arco. Debe estar actualizada probablemente, pero la teníamos en el taller en Puerto Belgrano, esa tablita. Sí, esta me la pasaron de la ferretería donde estaba trabajando. Bueno, comúnmente se ve que la mayoría son de carbono, manganeso y silicio, la mayoría de los Sí, son los electrodos. comunes. Esto clasificación no sé qué quiere decir, rutílico, celulósico. Lo de celulósico, rutílico o básico, eso tiene que ver con la composición química del revestimiento. Es el tipo de revestimiento, es qué característica química tiene el revestimiento. Muy bien. Bueno, después está la descripción del nombre comercial, la descripción de lo que Sí, tiene químicamente y acá hay una pequeña descripción de dónde se puede usar y cómo describe que es el electrodo. Comúnmente, el más sí, sí, común, para corriente alterna, posición vertical, todas esas características de uso. el que más se Está muy buena utiliza la tablita. es con arco Pasáselas 13. a todos que la tengan, es interesante que la tengan. Bueno, ahora lo mando. Con arco 13, este es el que se utiliza, por ejemplo, cuando vas a cualquier ferretería, te venden punta azul con arco 13. Y acá te viene, ¿no? Que dice, bueno, tiene distintas posiciones de soldadura, los espesores de la soldadura, de 2, 2,5, 1,5. Esto de acá arriba, no sé qué es, a lo largo del electrodo y la recomendación de la corriente a usar.
el tipo de tensión, y Está bien. estas propiedades mecánicas, esto no entendí, por ejemplo, ¿Espesor de soldadura o diámetro de electrodo, diámetro de varilla? están las dos, diámetro de varilla y largo de la varilla. Claro, sí, pero vos me dijiste de tamaño de la soldadura, no es del electrodo, de la varilla del Sí, de la electrodo. varilla, del Después el electrodo. número de pasadas que des dependerá del espesor de chapa que estás soldando. Exacto. Sí, está bien, tienen todos los datos ahí. Es bueno eso. Por ejemplo, Si acá es un tamaño más o abajo, menos reducido, la que yo recuerdo era grande, era tamaño 4. acá Pero si la pueden abajo, reducir, hay, hasta la pueden incorporar al BADM. hay electrodos, por ejemplo, el conal, que es un electrodo para aluminio. Bueno, estos son de acero inoxidable. De ese aluminio, sí, sí. Sí, Este, cromo es con contenido de cromo. con cromo. Estos tienen cromo. También tienen silicio, magnesio y carbono, igual que, que el resto. Y NR, y no me acuerdo qué era. Sí. ¿Qué cosa? NR, ¿Qué letra? acá. NR. Carbono, magnesio, No. Guarda silicio. con esos electrodos porque normalmente lo que vas a estar soldando son. Esto es para inoxidable, por ejemplo. Sí. Guarda que ahí a veces necesita temperatura previa, precalentar. No todos son soldables en frío. Ah. Y igual acá en la mayoría de los detalles especifica el uso. Y este es el de aluminio, el conal, que son electrodos más o Ujú. menos caros, silicio y aluminio. Y respecto, estas son las características mecánicas, dice acá arriba. Propiedades mecánicas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, R504 megapascal? Puede ser la tensión de rotura de la varilla en un La ensayo tensión. de tracción. Ah, muy bien. Habría que pasar los megapascales a kilos por centímetro cuadrado, que es lo que usamos normalmente. Bueno, básicamente eso. Y después de acá indicaba la posición de las soldadoras. Cómo se puede utilizar el electrodo. Por ejemplo, este se puede utilizar de tres formas distintas. Hay otros que tienen más variedad. Se pueden usar de más posiciones. Bueno, básicamente era eso. Lo otro que Sí, está bueno. habíamos, lo otro que habíamos averiguado era sobre los rayos láser para el centrado de las piezas del eje, La alineación del eje. Sí. la alineación del eje. Bueno, nada, se vio un equipo, no sé si los puedo llegar a poner. A ver. Oh, estos son ejes más chicos, ¿no? Este es el equipo. Por ejemplo, para este tipo de centrado. Es mucho más chico, me imagino que de un buque, pero me imagino que será más o menos similar. Que va corrigiendo el centrado del eje a través del láser. Bueno, ahí explica cómo lo montan. Son dos piezas básicamente, una fija, una emite el láser y el otro lo recibe. Y a través del display que tenés en la mano, te va indicando las correcciones que tenés que ir haciendo. Ese es el Ah, qué montaje. interesante. Ese no lo conocía. Bueno, tenés que indicar ahí las distancias que se encuentran en cada uno. Solo te va marcando. Profe, consulta, ¿sistemas así se usan más o menos en el buque? Porque habíamos leído en el apunte, pero no lo entendíamos más o menos una idea. Bueno, ahí Mira, te va a indicar. la que yo conocía en realidad era simplemente tirar una línea óptica, es decir, un rayo de luz Claro. láser de una punta a la otra y después se medía en función de eso. Este aparatito no sé si han hecho ahora alguna adaptación de modo que sirva también para las líneas de ejes.
Esto es más moderno, yo no lo conocía, y es probable que sí, porque si no lo lograron, que lo estén logrando ahora, que estén viendo la posibilidad de usarlo. La que yo les refería en el apunte era simplemente Sí, tirar una línea en reemplazo del alambre estirado y el reemplazo del rayo de luz con la lámpara esa extraña con todos los diafragmitas que consumían mucha energía. Es decir, un láser hace lo mismo mejor todavía con un rayo muy nítido y con mucho menos consumo de energía que la lámpara. Pero este aparatito yo no lo conocía. Ahí se ve el ajuste. Y después se ve una parte interesante que no sé si la voy a encontrar. Ahí se ve como el operario va corrigiendo. Bueno, y acá indica la apertura y el desplazamiento que hay que ir corrigiendo, ¿no? Con esta parte más de... Hay unos suplementos de distintos espesores para ir levantándolo. No sé cómo será en un barco, porque me imagino que el motor no lo puedan a poder levantar para ir poniéndole suplementos. No, sí, sí, se levanta hasta que colocas los gatos, hasta que colocas los tacos, en realidad es uno fresado a la centésima de milímetro, que se van colocando los tacos y se maquinan y se van colocando. Mientras tanto tenés el motor, digamos, apoyado o levantado sobre base con tornillos o con gatos hidráulicos. Y lo vas posicionando. Bueno, ahí se ve como a medida que lo va ajustando, va centrando, ¿no? Bueno, lo que va reduciendo esto son las vibraciones y los esfuerzos del eje. Sí, claro, lógico. Y lo va rotando para ver las distintas posiciones, ¿no? Bueno, básicamente era eso, profe. Está muy bueno el equipo, está muy interesante. La verdad que sí. Profe, buen día, profe, buen día a todos. Yo también tenía unas consultas para hacerle acerca del sistema de refrigeración por agua que vimos. Sí. Acá, cuando hablamos de esto, usted dijo que acá teníamos sellos mecánicos, no teníamos... Espera que me corro la ventanita. Usted dígame. Ouch. No, ya se fue. Dale, a ver. Usted dijo que acá, en vez de prensa estopa, teníamos sellos mecánicos porque no es tan necesario que sea estanco, porque si en algún momento llega a tener alguna pérdida, es agua que se va a la sentina nada más. Entonces acá... No, pará, lo del prensa estopa lo dije para actualmente en embarcaciones menores. Ese que está ahí, no, antiguamente era prensa estopa también cuando les hablé de la bocina con palo santo. Pero Claro. ese que está ahí no tiene aparentemente prensa estopa por el dibujo. Ahí es un sello. Bueno, sí, en el caso de que haya prensa estopa, según entendí yo, la brida tiene que ser más chica, ¿puede ser? No, ¿cuál brida? ¿La brida de unión, decís vos? Esta de acá del costado. No, esa no. Esa depende del motor, esa no tiene nada que ver. Ah. No, lo que dije... no, ya sé. Lo que dije es que el prensa estopa, por si alguno no había visto ninguno, el prensa estopa cierra con una pieza como esta, pero más chiquita, con unos tornillos acá, unidos aquí a la parte esta, de modo tal que esta parte comprime lo que sería la empaquetadura, que es la que va ahí adentro.
Es como, a ver, no tengo ninguno precepto acá. Pero lo que debo haber querido decir es eso, que el precepto es una caja acá donde va la empaquetadura, abrazando el eje, y después una pieza parecida a esta, que es la que se atornilla para comprimir. Claro. Está bien. Está bien, ahora sí. Pienso que es eso lo que quise decir. Ah, está bien. Bueno, genial, profe. Gracias. No, por nada. ¿Alguna Profe, otra cuestioncita? usted cuando nombró las patas de gallo, ¿se refería a los refuerzos para el eje? No, no son refuerzos. Patas de gallo ese es el nombre vulgar, digamos, menos técnico, que corresponde a los arbotantes. Los arbotantes son los soportes, son los brazos que soportan el cojinete, que corresponde al eje que está, digamos, en voladillo en el aire afuera. Puede haber uno o más, uno justo antes de la hélice, eso sí o sí, para evitar que la hélice esté en voladillo porque estaría vibrando, ¿no? Claro. Si la línea de hélice es muy larga, como solía pasar en los cruceros y destructores, bueno, todavía hoy, en cruceros y destructores, uno más cortito, a veces de una sola pata, delante contra el casco, que también soportaba otro cojinete, digamos, intermedio, es una línea de 12 metros, entonces contra la hélice tenés uno y a los 5 o 6 metros tenés el otro intermedio. Ah, está bien. Es para sostener, serían como manos o algo así, suponete que tenías que este es el eje, Sí. y está fuera del casco. Entonces el eje no puede quedar suelto en el aire, en el agua. Entonces lo tenés que abrazar, la mano sería el soporte del cojinete con el cojinete, y el brazo sería, digamos, lo que sería la pata de ese rotante o pie de gallo. Ah, está bien. Perfecto. Profe, una pregunta. Cuando se usa el sistema de alineación láser que usted había comentado, ¿se hace desde afuera del casco? O sea, desde el lado de la hélice hacia Desde la el... bocina. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, desde el lado de afuera. Tiene un pequeño eje que pasa a través del... Por lo menos, por lo menos, esa es la técnica en la época que yo estaba en los talleres. Sí, de esa Desde la técnica. bocina hasta el mamparo. Ah, está bien. O sea que pasa por el medio del eje con el láser. Lo que pasa es que no es que pase por el medio del eje, es decir, cuando tirás la línea láser, por ejemplo, entre la bocina y el mamparo Proelo, o con la avenida del motor, Sí. como sea el procedimiento, los ejes no los tenés y los cojinetes están abiertos, o sea, tenés la parte de abajo del cojinete nada más. O no tenés cojinete, pues todavía no los estás poniendo, depende si es una reparación o si es una construcción nueva. Entonces, digamos, lo que vos tenés es una línea, digamos, suponete que esto fuera el rayo láser, te lo pongo ahí de costadito. Entonces, lo que haces vos es medir si el cojinete va a estar así o va a estar así. Entonces decís, bueno, el cojinete tiene que estar ahí. Para que el cojinete esté ahí, la base, que sería mi pulgar, tiene que estar a esta altura. Entonces, desde acá, de donde tengo el pulgar, hasta el basamento, que está por acá abajo, medís esta distancia para fabricar el taco. Ah, está bien. Entonces, fabricás los tacos y montás esta parte. Y esto te sirve de guía para saber si te pasaste o quedaste corto una vez que montaste el cojinete,
esto tiene que estar totalmente centrado. Y así vas haciendo con todos. O sea que sin el eje sería. Esa es la forma de trabajar. O sea que sin el No, eje. sí, claro, está sin el eje. Estás trabajando sin el eje. Y si hubiese una deformación en el eje, ¿no variaría las, digamos, las medidas que se tomaron? La deformación en el eje, la detectábamos. La detectábamos poniendo el eje en un torno en 3 puntas. Ah, está bien. Claro, marcaba, donde marcaba hasta Detrás de la escuela, cuando estaba Tananor Planta 1, acá en lo que ahora es un baldío, en el taller de mecánica tenían tornos de 8 o 10 metros entre puntas que permitían hacer todo tipo de trabajo en ejes. También tenían un torno de eje vertical, o dos, uno de los cuales tenía 8 metros de diámetro al plato. Por supuesto, era para trabajar con hélice, por ejemplo. Entonces se podía trabajar haciendo reparaciones, haciendo centrados o trabajos sobre las hélices, enderezado de palas, ese tipo de cosas, y verificar después el entorno. Cuando el gobierno decidió liquidar Tananor, un poco de criterio tiene, porque el puerto de lo que ahora es Puerto Madero dejó de utilizarse, y los talleres entonces ya no tenían muchas posibilidades de reparación. Pero todas esas maquinarias fueron a parar a distintas empresas. Algunas las hicieron chatarra y otras las vendieron los tornos estos grandes. Los compró, por ejemplo, Pescarmona para llevárselos a Mendoza para no sé qué cosas hacían. A lo mejor todavía está funcionando, a lo mejor no sé, después de tantos años. Pero ¿Y no tiene nada hoy era, como para hacer lo mismo? Para... eran máquinas muy buenas que había ahí. Se debe tercerizar todo eso. Ah, debe ser. ¿Perdón? Se debe tercerizar todo, digo, ese trabajo. Claro, hoy en día, No, como no y tiene. ahora, sí, ahora tenés que cartelizar, pero era interesante tenerlo. Y bueno, Pescarmona lo habrá llevado para las turbinas hidráulicas que fabrican en Mendoza. ¿Es posible Bueno, trabajar con los ejes así deformados, profe? Los intermedios. O este es el de Bueno, el de la cola, me la imagino que deformación será el está último. exagerada, ¿eh? Ah, está exagerada. No, en los diagramas estos de simulación de método de elemento finito, ese tipo de cosas, las deformaciones están exageradas. Si vos tenés el eje intermedio curvado, como dice el eje intermedio 1, se ve ahí en la figurita, ese no funciona porque no da vueltas. O bien tendrías un problema de desbalanceo y unas vibraciones espantosas. En realidad, la deformación es mucho menor que eso, a lo mejor está del orden de los milímetros, 2, 3, 4 milímetros. Pero ya eso es suficiente para poner una carga y problemas de cojinetes y de desbalanceo, que van a aparecer vibraciones también con la frecuencia del eje, del número de revoluciones. Pero no, están exageradas las deformaciones ahí. Hoy no. Eje motor ahí no sé a qué se refiere, sería el eje cigüeña, pero no se veían las manivelas. Era supuestamente, por lo que leí, el eje de propulsión, el que salía del motor hasta la hélice. Ahora no entiendo la necesidad de hacerlo tan largo, ¿no? Era más fácil acercar más el motor a popa para achicar la distancia del eje de la hélice que hacer un eje tan largo. Digo yo, no sé. No, los ejes más de 8 o 9 metros no tienen. Lo que pasa es que en un buque de 350 metros de largo, aunque ponga la sala de máquinas en popa, por lo menos un eje por hélice vas a necesitar. Y en buques tan grandes, cuando los buques empezaron a tener 180, 200, 220 metros, el pasar a popa
la sala de máquinas, como en graneleros, petroleros y portacontenedores, era una conveniencia para dejar toda la zona central para bodegas. Porque es más fácil el diseño de la bodega, la maniobra de carga y todo eso. Y las cosas que uno podía ir acomodando de cualquier manera, que es sala de máquinas, pues son muchos elementos, pero que podemos ir distribuyendo. Entonces, se fueron colocando a popa. Esa posibilidad empezó a perderse un poquito cuando, cuando los buques pasaron de los 300 metros, 300, 350, ahora 400 metros de lora, porque ya la sala de máquina en popa da lugar a esfuerzos en el casco muy grandes cuando el buque está en lastre. Entonces hubo que correr la sala de máquinas a 3/4 de eslora. 3/4 de eslora son 100 metros. Así que tenés una línea de eje de más o menos 80 metros. Evidentemente ahí debes tener entre 8 y 10 ejes y medio. No te queda otra. Porque ejes de más de 10 metros empiezan a hacerse inmanejables para mantenimiento, para inspecciones, reparaciones y todo lo demás. Así que no creo que haya ejes de más de 10 metros, 12 metros, ponele. Sería el largo de un semi-remolque, digamos, para transporte. O sea, sería la longitud máxima para transporte, como los caños, 12 metros. Así que no creo que haya ejes de más de eso. Y ya es un montón, ¿no, profesor? Es demasiado. No, fíjese inclusive en los ejes cigüeñal. Los ejes cigüeñal de los motores grandes, que a lo mejor el motor tiene 15 metros de largo, 16 metros de largo, son de 12 cilindros de 1 metro de diámetro, es un motor de 16, 18 metros de largo. Pero el eje cigüeñal no es una sola pieza, el eje cigüeñal son 2 o 3 tramos abulonados. Claro, está bien. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Profe, yo tenía una consulta sobre los acoplamientos flex que decían en el apunte. ¿La función qué son? ¿Una goma que va entre dos bridas? ¿Y eso si está desalineado el eje, lo compensa? Hasta cierto punto compensa, sí. La función es en parte compensar desalineaciones y en parte absorber vibraciones también. Es decir, las vibraciones del motor se amortiguan, las vibraciones de la hélice se amortiguan y más o menos tiene la forma como si fuera uno, estoy diciendo una locura, pero como si fuera un neumático. Un neumático, una rueda de camión, una cosa así. Nosotros nos Esa rueda, por imaginábamos, supuesto, tiene otro tipo de refuerzos y otros espesores. Entonces esa nosotros nos imaginábamos que era como si fuera un manchón, algo así. algo así. Ahí alguien puso la. Es como si fuera un neumático. Y cada cara del neumático está asociada a una brida de acero integral. Y sobre esa brida van atornilladas las bridas correspondientes a los ejes. ¿Y siempre tiene que haber un cojinetes de empuje donde hay un acoplamiento flex o no? Sí, más vale. Ah, bueno. Antes, es decir, a popa del flexible tiene que haber un cojín de empuje, porque si no el empuje de la hélice lo aplastaría esto. Esto no Claro. tiene resistencia al esfuerzo, a la solicitación axial. Trabaja torsión pura y exclusivamente. Bueno, un poquito de flexión si hay desalineación, pero mínima. Pero básicamente está diseñada para transmitir los esfuerzos de torsión. Algo que también habíamos visto en motores era el amortiguador hidráulico, que era un plato perforado y se contenía en aceite. Entonces amortiguaba los movimientos axiales. Axiales no, torsionales.
Este, por ejemplo, sí, pero yo digo el amortiguador que tiene los platos perforados. No sé si tengo imagen ahora. Es una No lo caja ubico. y adentro tiene un plato que está totalmente perforado y tiene aceite. Ese. Y tiene un pistón que lo aprieta y hace pasar el aceite para el otro lado. Y esa es la forma que amortigua. ¿Así era, Tacones? Sí, sí, ese. Me los dio el profesor Si es un Chiralí. pistón longitudinal, eso es para la parte de fuerza auxiliar, pero eso no trabaja como cojinete de empuje. Supongo que no. Amortigua Cojinetes de el. empuje hidráulicos, Sí. no, cojinetes de empuje hidráulicos que trabajen con presión de aceite, existen, son cojinetes axiales y se utilizan por ejemplo, en las turbinas que son de reacción. Y en la reacción también, por las dudas, son los cojinetes Mitchell o la otra patente. Uno es Mitchell y el otro, no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir, Kingsbury. Kingsbury es un poco más elaborado, más complejo que el Mitchell, y esos están para, digamos, compensar y mantener el eje centrado sin desplazamientos axiales. Esos se usan en turbinas para evitar que los paleteros toquen las partes estáticas. Se ve recortado. Muy bien. Profe, consulta. ¿Usted dijo que es de algún material en especial el flex? ¿El acoplamiento ¿El flex? qué? ¿Usted dijo que es de algún material Son unas específico? gomas sintéticas, no sé Una exactamente. goma sintética, sí. Son gomas sintéticas, pero no sé la composición química de eso. No, la composición química. No, son gomas sintéticas reforzadas, por supuesto, con telas debe ser de nylon o algo así. Espere. Bueno, está quedando poco tiempo. Hay 2 minutos, así que alguna pregunta rápida y si no cortamos y seguimos en 10. Ahí, ¿quién está pasando? Yo, profe. Ah, No, bueno, le sí, ya vi. quería hacer una pregunta sobre que dice que el cojinete pueden aparecer diferentes desgastes asimétricos, ¿no? Que dice en esquinas opuestas Sí, cuando la desalineación no es transversal, sino angular. sí, que hay un Mm, problema, sí. No le entiendo el dibujito acá como ¿Dónde está el dibujito? en la figura 8. No sé si lo llega a ver. A ver, espera. Que si Ahí el está. cojinete, lo que estoy diciendo es esto. Sí, ya vi. Suponete que tenés la virome, el lápiz este es el cojinete. Y tenés el cojinete. Si el cojinete está así y, y se tuerce, digamos, exagerando, no va a tener Sí, sí. tanto, pero lo tenés puesto así, o que se formó el casco, lo que sea, entonces vas a estar de un lado tocando arriba y del otro lado tocando abajo. Eso es Listo. fácil de ver. Imagínate que estuvieras acá, no tengo, pero que tuvieras un tubito y pasamos un tubito por acá. Sí. Si lo inclinas, toca arriba donde tengo el meñique y abajo donde tengo el pulgar. Si lo inclino para el otro lado, Hace lo mismo, pero estaría en los tocando acá extremos. y en el extremo opuesto acá. Listo, A eso listo. se refiere cuando la deformación es angular. Seguimos en 10 minutos. Bueno, listo. Muy bien. Es el acorazado de Bismarck, puede ser.
que tenía... entre otros, sí. Tengo una imagen. Y el Bismarck tenía una eslora de 250, la sala de máquinas en el medio, un tercio. Bueno, tenía dos, las máquinas iban una más adelante y la otra más atrás por seguridad. El tribol y el vapor tenían distintas longitudes de ejes, pero alguna de las dos podía tener una longitud de 80 metros tranquilamente. Acá se nota el motor principal a la mitad del buque. Turbina, La turbina, perdón. turbina. La turbina. Y el eje de propulsión acá. Todo ahí. Sí. Ahí tenés la salida, sí, correcto. Parece tener 3 líneas de ejes. Tenía 3 líneas de eje. Pareciera haber una hélice encrujida también. Por lo que estoy, no me acuerdo, pero por lo que veo ahí sí, tenés esa que es la de vapor, y ahí aparece delante del timón, pareciera haber otra hélice más, Sí, que sería una encrujida y otra en estricto 3. debe haber otra. Uno de los buques más lindos que hay, lo que hubo. Bueno, tenemos que empezar con el tema de hoy, que sería el de engranajes. Una pregunta. Ya dimos el tema de fricción, aviones, eso. Creo que no, profe. Estoy en la No, me duda. parece que no, Cavirones no. Que no. Bien, entonces va a quedar para el lunes que viene. Está bien, el lunes que viene lo vemos. Ahora sigamos, como ya habíamos visto el tema de ruedas, sigamos con el tema de engranajes. Voy a pasar a compartir pantalla. El tema de los engranajes es una variante que es, digamos, una evolución de las ruedas de fricción que sí vimos, y que después vimos que para evitar el tema de que por patinar una correa se pierda la posibilidad de la relación de transmisión exacta, se pasó a la cadena. Y de la cadena se pasó a los trenes de engranajes. Así que tenemos que hablar sobre eso, pero con la idea de que seguimos manteniendo el concepto de que la transmisión es por ruedas y a través de una relación de transmisión que está dada por esa relación de radios de las dos ruedas que se está transmitiendo. Voy a pasar a compartir pantalla y voy a apagar mi máquina para que me escuchen un poco mejor. A propósito, en esta primera hora que no apague la pantalla, bueno, el video, ¿se me escuchaba bien? Sí, profe, yo lo puedo entender mejor. Yo en mi Sí, caso, no sé los sí, demás. profe, se escuchó bien, se entendió, pero siempre es una voz como tipo robotizada. Se escucha medio entrecortado, pero se entiende. Ah, bueno, eso sí, eso puede, eso puede ser, pero mientras sea clara, no me importa, pues el micrófono que trabaja acá, lo tengo acá medio con una esponjita en la punta, pero si cierro mucho la esponja no se escucha, y si lo abro mucho, suena medio raro el sonido, porque no tenía, cuando compré el nuevo en función del que me regalaron ustedes, se rompió, y compré otro que venía sin ese capuchón que traen algunos micrófonos. No sé si es para que funcione sin el capuchón así, o yo improvisé algo ahí para amortiguar un poquito. Pero bueno, si se me entiende, en particular ahora voy a bajar la cámara mientras compartimos pantalla. Bueno, ahí tenemos el tema de los... Bueno, teníamos. Ahí me pareció algo a ustedes. Está cargado.
Está cargando. Avísenme cuando lo tengan. Ahí está. Ahora Ahí sí. está, profe. Ahora sí, sí. Ahí lo tienen. Bueno, bárbaro. Entonces, un repasito, ahí teníamos las dos ruedas, el punto P de contacto, digamos, y la relación de transmisión no está escrita, pero la tienen en el apunte y la clase pasada, que está en función de, recordemos, de que ruedas siempre van a tirar una para la otra, las dos velocidades tangenciales son iguales, así que de ahí sale la relación de transmisión por los radios y el número de vueltas, por supuesto, o la velocidad angular. A la hora de buscar cómo mejorar esa condición de transmisión sin tener que hacer presión sobre las ruedas para que la fricción asegure el contacto, ya desde muy antiguo surgió algo como lo que está en el dibujito ese, de fabricar una rueda con tocones, como si fueran capillas chicas, con ramas de árbol, y engranarlas con otra rueda que tuviera también algo parecido a eso. Ese mecanismo que está ahí todavía se usaba, no sé si se sigue haciendo en los relojes Q, los relojes de estudio de Alemania. Supongo que si mantiene el sistema de conducción tradicional y no lo reemplaza con un chip electrónico como los equipos normales, seguirá siendo así. Entonces, esa relación asegura el movimiento y que no patinen, porque los palos de una de las ruedas mueven a los otros. ¿Cuál es la conductora ahí? No sé, puede ser cualquiera de las dos. Una posibilidad sería, por ejemplo, una red hidráulica, se trabaja afuera del molino de agua, como de los Indas, que hay muchos en Europa, y eso mueve la rueda. Entonces los palos rojos estarían haciendo girar la otra. Y en la gris, con los palos marrones, estaríamos obteniendo un movimiento. Ahora, el tema es que esto asegura el movimiento, sí, pero la relación de transmisión oscila, fluctúa entre un máximo y un mínimo, porque el punto de contacto entre los palos, a medida que va entrando el contacto hasta que termina de salir el contacto de cada palo, cuando van girando las ruedas, eso provoca que los radios estén R1 y R2 estén variando un poquito. No porque varían los radios de las ruedas, sino porque el radio efectivo del punto de contacto varía. Entonces, si la relación de transmisión está prevista para ser de 1 en 10, y a lo mejor varía entre 1 en 10 y medio y 1 en 9 y medio. Depende del punto de contacto. Es decir, que aún el número de revoluciones constante de 1, supongamos la roja, estaría dando un número de revoluciones ligeramente variable en la otra rueda, en la conducida. Para muchas aplicaciones eso no tiene la menor idea, importancia. Supongo que esto se utilizaba, se sigue usando, hay algunos molinos todavía que funcionan en términos históricos en Europa, y se usaba para mover el trigo, para mover a través de otro mecanismo, mover la rueda esa que va dando vueltas para mover el trigo. O que se utiliza para un martilete, que también se usa, bueno, algunos se usan para esas, digamos, artesanales, ¿no? Para un martilete, para una forja. Ahí no importa si
la frecuencia varía un poquito, o si la rueda de a rato funciona un poco más rápido, un poco más lento. A nadie le importaba. O para sacar agua, para elevar agua. A nadie le importa porque funciona bien, porque logra lo que uno quiere. Ahora, si la necesitamos para algo de más precisión, donde el número de vueltas tiene que estar asegurado, este sistema no funciona. Cuando los matemáticos empezaron a estudiar esto, y los ingenieros empezaron a estudiar esto, se dieron cuenta que para que se mantuviera la relación de transmisión, las superficies de contacto, o sea, los perfiles, ya no podían ser estos palitos, tenían que ser superficies que cumplieran con un criterio de ser conjugadas. El que hermanen bien las marrones con las rojas, de modo tal de mantener la relación de transmisión. Y ahí empezaron a estudiar, con la ayuda de los matemáticos, qué tipo de superficies podíamos utilizar en lugar de esas superficies cilíndricas atravesadas para lograr una relación de transmisión estable, constante, que no oscilara. Entre las formas que aparecieron, la más fácil de fabricar, fue la que se obtenía del perfil devolvente, que es lo que estaría a la derecha del dibujo. El perfil devolvente se conocía, la devolvente es una espiral, un tipo de espiral, que surge del desarrollo de una superficie circular sobre las tangentes. Es decir, tomando distintos ángulos, hay más que uno, cualquiera aquí en la posición tercera, tomando las tangentes y llevando sobre las tangentes el desarrollo del arco. Es decir, para este está marcado el desarrollo de este arco, de acá hasta acá, es phi radianes por el radio R. Bueno, entonces si esa distancia la convierto y la llevo en un segmento, obtengo un punto. Y lo mismo hice con las distintas sucesivas tangentes. El lugar geométrico de todos estos puntos para las infinitas tangentes es una curva continua que tiene una expresión matemática también. No viene al caso. Que se llama envolvente. Este perfil envolvente cumple con una característica interesante a la hora de conseguir perfiles de dientes para engranaje, es decir, reemplazar esto por un sistema de dientecitos. Es decir, estos son dientes, pero dientes muy toscos. Los palos son dientes, pero digamos, sumamente toscos en cuanto a su perfil. Entonces, darle esta forma de perfil. Al darle esta forma de perfil a los dientes, estaríamos obteniendo superficies conjugadas que me mantengan la relación de transmisión. Muy interesante. Ahora, ¿por qué van a funcionar como superficies devolventes? Por algo que vimos, creo, en física. Las fuerzas que transmite un cuerpo sobre otro, cuando uno empuja sobre otro, son fuerzas que son perpendiculares a la superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? El punto de contacto real entre un palito que ahora tiene esta forma devolvente y el otro palito
de la otra rueda, que tiene otro perfil también devolvente, resulta que la fuerza de contacto, esta que representé acá, es perpendicular a la superficie en el punto de contacto. Pero perpendicular a la superficie, perpendicular a esta superficie azul, en cualquier punto, es la dirección esta. Es decir, el punto P' de contacto acá donde tengo la mano fuera este, la fuerza en qué dirección se está haciendo. En esta. Si el punto de contacto fuera este, la fuerza se hace en este sentido. Si el punto de contacto fuera este, se hace en este sentido. Por lo tanto, la dirección de la fuerza, aunque el punto de aplicación sea este, la dirección es esta. ¿Y dónde convergen todas estas direcciones? Sobre esta circunferencia. Es decir, esta circunferencia es equivalente a esta de la rueda, porque efectivamente las fuerzas se están transmitiendo. Las fuerzas se están transmitiendo en la dirección tangente acá. Era lo mismo que acá. Acá las fuerzas se transmitían en las ruedas por fricción. Por lo tanto, ¿qué dirección tenían? La tangente en el punto de contacto. Y aquí las fuerzas tienen la dirección de la tangente en el punto de contacto. Espero preguntas. A ver si la idea esta quedó bien explicada. No, yo no entendí bien, profe. ¿Esto sería el diente, la parte azul? La parte azul sería la forma del flanco del diente, exacto. Cuando entre en contacto con otro diente que también tenga perfil devolvente, la fuerza que se va a transmitir de un diente al otro, del que empuja hacia el empujado, va a tener esta dirección. Necesariamente. El punto de contacto sería este, el P', digamos, acá. Este de acá, no puse P', pero bueno, lo tengo a la mano. Pero si el punto de contacto es este, la fuerza se está ejerciendo en esta dirección, así. Por lo tanto, tiene es tangente a esta línea, a esta circunferencia. Cuando el punto de contacto es este. Acá hay esta otra dirección. Y el punto equivalente P estaría aquí. Es decir, la característica, digamos, física de transmisión, en base a la geometría de este perfil, este está más dibujado, este tendría que estar un poco más abajo. Porque necesariamente la línea roja, que sería la línea del... Esta es perpendicular, las tangentes acá. Las tangentes acá son paralelas a este radio. Aquí es paralela a este radio, aquí es paralela a este radio. Y aquí tendría que ser paralela a este radio y no me salió. Así que en realidad este dibujo lo voy a tener que corregir para ponerlo un poquito más abajo. Si ustedes lo impedimen, no tienen después en su computadora, corrijando esto, bájenlo un pelín para que quede bien dibujadito. Pero bueno, la idea es la siguiente. Estamos transmitiendo fuerzas que son finalmente tangentes. Cuando era por fricción, nadie dudaba que la dirección de la fuerza era de la tangente, porque eran fuerzas de fricción. Entonces tenían esta dirección. Aquí ahora, siendo saliente, la fuerza esta
y la fuerza esta están aplicadas en realidad. El punto de aplicación sería este, sobre el flanco del diente, que afectado del contacto físico entre un diente y el otro. Pero la dirección de esas fuerzas apunta siempre, aunque está acá, apunta siempre al, a, una, a una circunferencia de radio único. Todas están actuando tangentes. Imagínate que tuviera que trabajar con, vamos a empezar por de los momentos. Si fuera un momento, o sea, el momento de la fuerza con respecto al centro de la rueda de drenaje, el momento siempre es multiplicando la fuerza por este mismo valor de radio. Claro, siempre por el radio. En cambio, en este caso, aquí, el momento transmitido es la fuerza por un radio que va variando desde aquí abajo hasta aquí arriba. Entonces el momento fluctúa. Tal vez esa sea la explicación, o digamos, un razonamiento que aclara más por qué esto, para algunas cosas con bajas velocidades, se podría usar, pero para altas velocidades no se podría. ¿Por qué? Porque el momento fluctuante, por esta fluctuación de radio, va a dar lugar a vibraciones. En cambio, aquí la fuerza se está transmitiendo y el momento que se transmite es constante, porque el radio es constante en todos los casos. No importa si el punto de contacto está aquí o aquí o aquí o aquí. Sí. Pero como el punto de contacto, volviendo, de este perfil, hace que el brazo de palanca sea siempre el mismo, eso cumple con la condición de que estos perfiles los podemos llamar conjugados. Si podemos desarrollar otro tipo de perfiles que existen, los hipovidales, por ejemplo, que también cumplen con la condición de ser conjugados, también lo podríamos usar para perfiles de granaje, que los hay. Pero resulta que los de perfiles hipoidales y algún otro que también puede haber, son más caros y difíciles de fabricar. Y estos se pueden fabricar muy fácil. De hecho, un engranaje con este tipo de perfil se puede fabricar en una presa. No necesitamos máquinas especiales que se llaman creadoras de engranajes. Un engranaje de esto lo fabricamos en una presa. Algo tan sencillo como eso. Porque, o con una amortajadora, porque el perfil este se fabrica con una herramienta que recuerda a la cremallera. La cremallera que la conoce usted, la habrá visto un montón de veces al doctor. Entonces, y en otros mecanismos también, fuerzas corredizas, en fin, tenemos un piñoncito con engranajes y tenemos una rueda de radio infinito, que sería la cremallera. Si a la rueda esta, con los dientes puestos acá, en la periferia, le agrandamos el radio, le agrandamos el radio, le agrandamos el radio, cuando el radio R2 tiene infinito, lo que tenemos es una superficie de contacto que es una línea recta. O sea, hemos convertido la rueda de engranajes en una cremallera. La cremallera es una rueda de radio infinito, desde un punto de vista geométrico. Aunque si se lo decimos a alguien en la calle no nos va a entender. Más o menos aclaré la pregunta, o tu pregunta viene para otro lado. Sí, más o menos se entiende, profe. ¿No? Bueno, más o menos. Aquí tenemos varios. Ahora Aquí sí. tenemos una rueda con la cremallera, que sería el azul, y
gran externo, acá pusieron en la foto dos iguales de mismo diámetro, no tiene por qué ser así, pero puede ser. Y acá otra con un engrane interno. ¿Cuál es la conductora? Puede ser conducida cualquiera. Está claro que si tenemos esta que da un cierto número de vueltas, esta gira más despacio. Es decir, así solo sería un reductor. Si esta fuera la conductora y esta la conducida, esto sería una caja multiplicadora elemental. Acá tenemos la transmisión sin cambiar la relación de transmisión, porque este eje va a girar el mismo número de vueltas de este, porque tiene el mismo número de dientes. Y ahí más o menos se alcanza a ver, en este se ve un poco mejor, la forma del perfil que corresponde. Son todos dientes devolventes. ¿Por qué les decía que podemos construir esto con cualquier máquina? Porque si tuviéramos una presa, la presa iría trayendo dientes. La presa tendría que tener una forma que fuera la del hueco de acá, de modo que comiendo el material y dejar finalmente el flanco de los dientes. Después lo giramos un poquito y vamos haciendo de a poco toda la presa. Pero en una máquina amortiguadora podemos usar esta pieza, la cremallera azul, más cortita, tan larga, con un movimiento así. Entonces, la cremallera esta tendría filo acá. Entonces, va de alguna de los dos lados. Entonces, cuando viene, va comiendo el material. Es decir, podríamos utilizar esto para fabricar engranajes en un amortajador. Es una máquina en la cual la herramienta se mueve en forma alternativa. Es decir, hay distintas posibilidades. Esa versatilidad hizo que se popularizara mucho la construcción de dientes de engranaje. Y de hecho, no sé, el 80-90% de los engranajes que andan dando vuelta por el mundo son de este tipo. Ahora, este tipo de engranajes, que son los que llamamos de dientes rectos, tienen un inconveniente, que es que pueden llegar a transmitir vibraciones por el hecho de que cuando empieza a tomar contacto un diente, todo el flanco del diente, todo el ancho del diente, está tomando carga al mismo tiempo. Entonces hay una cierta, no sé si llamarlo brusquedad, pero sí es cierto que es como si el diente que toma estuviera como dando un golpecito al otro. Entonces hay una serie de efectos secundarios que a veces se quiere solucionar, entre otros el ruido. Entonces, para solucionar el ruido, los dientes estos se los diseña helicoidales, se los hace helicoidales. Al hacerlos helicoidales, cuando el diente toma carga en una punta y luego es una línea de contacto que se va desplazando, pero medio en diagonal, no paralelo al eje, sino en diagonal, según el ángulo que tenga la hélice. Entonces eso hace que el funcionamiento sea más silencioso. Sin embargo, el hacer eso tiene una complicación adicional, que es que como el flanco es inclinado, imagínense esto visto desde arriba, estaría así,
La fuerza es perpendicular a la superficie, siempre. Entonces, aquí la fuerza es tangential. Así, totalmente. Pero si el diente estuviera inclinado, como lo están los helicoidales, la fuerza ahora no es paralela al eje, no es, digamos, a la alargada completa al eje. Tiene una componente longitudinal paralela al eje, por acá. Esa componente tiende a desplazar el eje en el sentido de la fuerza. Si este está acá y este que el conductor está empujando en este sentido, tiende no solo a hacer girar el eje, sino a empujarlo para allá. Entonces necesitamos tener un coginete de empuje. Puede ser un rodamiento cónico, puede ser un rodamiento radial, puede ser un coginete de empuje, eventualmente de tipo Kingsbury o Mitchell, con para las turbinas. Algo tiene que tener que absorber la empuje axial. A menos que hagamos que ese empuje axial se anule con el empuje axial de otra igual que tiene los dientes inclinados para el otro lado. Entonces surgen las ruedas bielicoidales, que son típicas de las grandes cajas de reducción, por ejemplo, de uso naval. Entonces, el empuje axial de uno se compensa con el empuje axial del otro y no necesitamos corregir de empuje. Ahí tenemos. Ahí tenemos, ¿eh? Acá tenemos dientes helicoidales y encima con una construcción en B helicoidal y a 90 grados, ¿no? Para una transmisión a 90 grados, cónicos. Cónicos y helicoidales. Y acá tenemos unos cilíndricos bihelicoidales, es decir, es típico de la reducción. Un reductor normalmente tiene esa configuración. Entonces, ¿qué ocurre? El empuje axial que este estaría generando en un sentido para el eje, pero hacia un lado, se compensa con el del otro que viene para el otro lado. Con lo cual, no necesitamos el coginete de empuje axial. Y si venimos acá tenemos más o menos bastante bien el flanco del diente. Este no es real, este es un dibujo de computadora. Y alguna nomenclatura que puede estar variando. Ahí se dicen valle y cresta, en general, en la literatura técnica, esta parte de arriba es cabeza y este de acá raíz. Y en algún lugar, más o menos por el medio, pero no en el medio, tenemos lo que sería el radio primitivo. El radio primitivo es el equivalente de estos puntos P, es el radio del diseño de la rueda, sería algo que viene por acá. Normalmente el radio primitivo está más cerca de la punta que de la raíz. ¿Por qué? Porque acá en la raíz tenemos que darle un poco más, o sea, la altura total del diente está previsto para que haya un espacio acá, para que un diente nunca llegue a encajarse acá, para que no haga presión, entonces se va a quedar un agujerito. Entonces, ese agujerito que está previsto en las normas, un 2%, tiene como misión que un diente no clave sobre el otro. Geométricamente lo que implica es que el radio, digamos, respecto del radio permitivo, la altura del diente hacia afuera, hacia la cabeza, sea más chico que eso, mejor dicho, la altura del diente
Si le tomáramos unidades, que sería lo lógico, tendríamos la mitad de la altura del diente estaría desde el primitivo hasta la cabeza. Y desde el primitivo hasta la raíz tenemos 1,25. Es un 25% más de esta media altura, o sea, sería el 12% de diferencia. Por eso ahí no se lee mucho, pero son letras A y B, como diciendo tenemos una distancia desde el primitivo, que está medio marcado ahí con un gris muy clarito, casi se nota, hasta la punta y hasta la raíz. Lo que se llama paso es la distancia que hay desde un diente hasta el otro. Pero ¿dónde lo medimos? Se mide la altura del primitivo. O sea que el paso sería desde aquí hasta aquí. Ahí está marcado paso, pero en realidad no es esta distancia, es la distancia medida acá. Hay normas, está todo perfectamente establecido. Lo que faltaría... ¿qué pasó? Lo que faltaría decir... Ay, Dios. Es estos dientes. ¿Cómo combinamos el tamaño del diente con el número de dientes? Eso está en la punta, no lo puse acá en la figurita del pizarrón. Pero es el tema de lo que se definió como módulo en el mundo occidental, que alguna vez fue cristiano, y el mundo británico, que trabaja con una relación distinta, que es la inversa, salvo la diferencia de unidades, ¿no? de medida en pulgadas y cosas, que tiene que ver para saber qué tamaño va a tener un diente en función del diámetro. Porque está claro que el número de dientes tiene que ser entero. Eso es clarísimo. ¿El número de dientes tiene que ser? No lo escuché, profe. Entero, no puedes poner 4 dientes y medio, o 23 dientes y un cuarto. Claro, sí, sí, sí. O tenés 23 dientes o tenés 24, pero no puedes tener 23 y fracción. Entonces, se presenta un problema. Imagínense, volvamos acá. Aquí. Por supuesto, acá también teníamos una cantidad de palitos, ¿no? Pero ahora tenemos que poner una cantidad de dientes. ¿Cuánto es mi desarrollo? 2 pi por R. Mi desarrollo es 2 pi por R. El 2 pi por R tiene que entrar el número de dientes multiplicado por el paso. O sea, ese producto es uno de los engranajes y llegar a qué tamaño de diente vamos a estar dando. El tamaño de diente en realidad va a estar fijado por la resistencia mecánica, con las fuerzas a transmitir y los esfuerzos internos, las tensiones. En eso no vamos a entrar en detalle, estamos viendo la parte geométrica nada más del tema. Pero de cualquier manera, necesitamos alguna relación que nos dé el tamaño de dientes, porque el tamaño del diente y el número de dientes, por supuesto, está relacionado con el tamaño que tiene que tener el engranaje, la rueda. Hay un número mínimo de dientes, sin embargo. Es decir, no podemos hacer una rueda, un piñón, aunque a veces lo dibujamos, con 6 dientes. No existe eso, es imposible, no funcionaría. Necesitamos un número mínimo de dientes que anda por el orden de los 12 o 13. Cuando
en algún momento, algún piñón, por alguna razón, tiene que tener 10 dientes, por ejemplo, hay que hacerle una forma especial, porque si no se va a trabar con los dientes de la rueda. Entonces hay que hacerle como una especie de socavón, sacarle, comerle un poco cerca de la raíz. Como eso debilita el diente, no es conveniente, y siempre que se puede hay que trabajar con un número de dientes de por lo menos 13 o 15 dientes. Entonces con eso aseguramos que el perfil de dientes es el que vimos, el de envolvente, de punta a punta, ¿no? De todo el flaco de dientes, no tenemos que estar haciendo esos cabones especiales. Estamos hablando de la relación de transmisión y del número de dientes que necesitamos para las ruedas y para esa función, sacar el diámetro. Vuelvo a compartir pantalla. Tengo que detener el video. Me olvidé. Bueno, compartir. A ver si puedo apagar. Listo, ahí está. Bueno. Bueno, entonces estamos en esto. ¿Lo tienes ya en pantalla esto? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces no está escrito, pero bueno, vean en un papel, después en donde sea. Si tengo esta rueda, bueno, admitir, qué sé yo, personas, ¿quién son? Admitir. Listo, perdón, tengo que interrumpir para admitir a algunos rezagados. En la rueda esta que tiene 2pi por r de desarrollo, tenemos que poner un número entero de dientes, o sea, z, que como generalmente se indica el número de dientes, o el número de dientes, digamos, para explicarlo en palabras, multiplicado por el paso. Eso me completaría un número entero de dientes distribuido en forma uniforme en toda la periferia. Profesor, cuando habla de paso, ¿a qué se refiere? A ese que medimos la distancia entre dos dientes medidos a la altura del primitivo. Muy bien. A lo mejor se cortó antes, pero lo estaba explicando en la hora anterior, cuando mostré el dibujito ese del diente, la perspectiva esa del dibujo. El paso del diente es la distancia entre dos dientes medido a la altura del primitivo. Entonces, si analizo esa expresión, 2pi por r, o pi por diámetro, 2pi por r, igual a un número que tiene que ser entero multiplicado por el paso. El tema es que sabemos que el paso es una cierta cantidad, el z, el número de dientes, es un número entero, y acá tenemos 2pi por r. El que molesta es pi, porque es un irracional. Entonces, ¿qué ocurre? Una posibilidad es decir, bueno, fabrico, porque lo que quiero aislar finalmente sería el 2R,
el diámetro 2, y el número de dientes. Pero me quedan el paso y pi. Entonces, entre el paso y pi, fabrico un nuevo número, para que lo llamo, depende. Le doy un nombre. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el número de dientes es igual o el diámetro es igual al número de dientes multiplicado por ese número. Si el número lo fabrico dejando el paso y poniendo pi como divisor, o sea, paso sobre pi, queda definido un número que se llama módulo, que es lo que se utiliza en lo que alguna vez fue el mundo occidental y cristiano. El módulo del engranaje, que está tabulado. Hay distintos módulos. 0,5, 1, 2, 4, 5, 10, lo que sea. ¿Qué se buscó? Se buscaron módulos que me pudieran definir esta relación entre el número de dientes y el diámetro de la rueda. Los británicos y los estadounidenses, se manejaban con el criterio inglés, hicieron al revés. Pusieron pi dividido el paso, como ese número que teníamos que manejar para englobar las otras variables. Pi sobre el paso, no se lo llamó módulo, se lo llamó paso diametral. No sé por qué, pero paso diametral. Si ustedes leen, por supuesto, diametral pitch, sería que es pi sobre el paso del diente. Entonces, teniendo el módulo, o fijando el módulo, en función de la resistencia del diente, módulo más grande, diente más grande, podemos sacar finalmente el número de dientes relacionados con el diámetro de la rueda. Y la elección, por supuesto, para que dos ruedas trabajen en conjunto, R1 y R2, que puedan trabajar hermanadas, está claro que el módulo de dientes adoptado para una rueda tiene que ser el mismo módulo para la otra. Si estuviéramos en terminología inglesa, el paso diametral de las dos ruedas tiene que ser el mismo, eso se cae de maduro. O sea que cuando hacemos dos o más engranajes que van a estar formando un tren de engranajes, por ejemplo, el tren de engranaje de una transmisión de un motor, entre la salida de la toma del cigüeñal hasta llegar hasta el árbol de levas, o los árboles de levas cuando el motor en B, toda esa serie de engranajes, todos tienen el mismo módulo. No podría ser de otra manera. Eso no quiere decir que los dientes sean totalmente iguales. Es decir, los dientes tienen el mismo módulo, pero tienen la misma altura, pero el número de dientes que vamos a tener de los dos lados es distinto. Entonces, módulo más grande corresponde a dientes grandes y, por supuesto, más robustos. En el Bademecum les puse una tablita de módulos que no tienen módulos, faltan algunos de los módulos más grandotes. Eso, por ejemplo, para hacer el piñón y la cremallera, que están en las patas de una plataforma de estas autoelevables para extracción de petróleo en el mar. Está claro, esos dientes, que más o menos son dientes que deben tener 50 centímetros de altura o 60 centímetros de altura, no tienen un módulo que no está en la tablita. Tiene los módulos más chicos, que serían para mecanismos de relojería y pequeños mecanismos o cajas reductoras chicas, más o menos, de baja potencia. Hasta ellos más o menos lo tienen. ¿Por qué? Porque los ejemplos
que aparecen en los libros y algunos que puse en algunos problemas, son cosas de tamaños más o menos chicos, para que dé también ruedas de tamaño más o menos moderado, que no de ruedas de 1,5 metros de diámetro. ¿Alguna pregunta? Sí, la tabla esa Silencio no. total. La tabla esta que nos está nombrando, que veo que está en la página 12, no sé cómo leerla, por ejemplo. Ay, a ver, espera que la voy a buscar. Si quiere, profe, puedo compartir la pantalla y lo mostramos acá. Se fue. Bueno, acá la tengo. Si quiere, profe, puedo compartir la pantalla así lo vemos todos. No, ya la tengo acá. Bueno, Ya tengo acá la tabla. Están dados la serie de módulos, o sea, los módulos que están sí, 0,05, son estos. 0,06. La serie de módulos estándar, sí, son todos estos. Es decir, no es en realidad una tabla para leer valores de ahí. Es una tabla que me está diciendo. No la está mostrando. Está en la página 12 del Vademecum. Sí, no, no es una tabla para leer valores de ahí. Es simplemente un recordatorio de cuáles son los módulos estándar. Perfecto. O sea, no es que de uno pases a otra columna para que te dé otra cosa, simplemente es un recordatorio de los módulos. El tamaño de los dientes, el tamaño del diente en función del módulo, no está acá en el vademecum, está en el apunte en algún lado, y le dice para cada módulo cuál es la altura del diente en milímetros, el paso, cuál es digamos, la altura de cabeza, la altura de raíz. Es decir, eso no fue una omisión mía, no haber puesto las proporciones acá mismo también para que tuvieran todos los datos milimétricos. Porque en realidad cuando pensé en esto era simplemente para resolver los problemas de sacar qué diámetro tenemos que poner para una relación de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces no le puse los tamaños de los dientes, fue una omisión. De cualquier manera en el apunte sí está. Entonces en el apunte está en función del módulo qué tamaño y del paso, qué tamaño de diente tiene que tener. Bueno, lo voy a incorporar para el futuro. Por si alguna vez volvemos a las clases presenciales, lo voy a incorporar acá. Pero ustedes en todo caso, si lo buscan en el apunte, agréguenlo ahí agréguenlo en el vademecum. Pero no era una tabla para sacar valores de ahí. Es simplemente indicativo, ilustrativo de cuáles son los módulos que se utilizan. Hay otra serie de tablas así que tienen
diameter pitch, ¿no? Sería de alguna manera, no son exactamente las inversas, porque acá estamos trabajando con unidades en milímetro y los ingleses trabajan en pulgadas. Así que sería la inversa por el hecho que pi estaría en el numerador en lugar del denominador, y después el cambio de unidades. Pero bueno, por supuesto se puede hacer una equivalencia. Bueno, sigamos. Unos engranajes muy interesantes son estos. A ver, vamos a checar un pelín. Ahí está. Son los que se llaman engranajes planetarios por el hecho de que unos dan vuelta alrededor de los otros, como los planetas que dan vuelta alrededor del Sol, y por supuesto el de medio le dicen Sol, y a los otros le dicen planetas o satélites. Como, planetas, satélites, o en algún lado también la denominación es Sol a este central, y estos son los planetas. Un poco más de jerarquía, le dieron. Acá lo rebajaron. Y después tenemos una corona. Es decir, tenemos tres conjuntos de engranajes. Pero guarda con esto. El uso de esto, debido a que tenemos tres juegos de engranajes supuestamente todos libres de moverse, además de rotar, implica que hay que fijar alguno para que no se desplace. Está claro que el Sol, bueno, que acá se llama planeta, pero en el apunte lo van a tener como Sol. Este Sol central tiene su eje fijo, naturalmente fijo, y prácticamente todas las aplicaciones lo tiene fijo. Lo único que puede hacer es rotar. Pero una vez que este se mueve, este comunica el movimiento a los otros, que por supuesto van a rotar en sentido contrario. Pero ojo, puede ser que roten, pero también puede ser que se muevan, que caminen. Porque todo depende de que lo que hagamos con esta corona exterior. Supónganse que la corona exterior la fijo al bastidor. En ese caso, cuando este engranaje gira y estos giran, no les queda más remedio, a menos que se rompan, de caminar en este sentido para acá. Es decir, giran, pero al girar, fíjense que si esto camina y esto está fijo, este diente ahora va a pasar a estar acá, este diente va a estar acá, este diente después va a venir a engranar acá, este diente va a venir a engranar acá, el resultado de esto se está moviendo. Que es lo que está representado acá con la flechita esta. Quiere decir que si la corona está fija, estos giran y al mismo tiempo se van desplazando. O sea, este gira, pero a la larga va a dar una vuelta. O sea, va a dar tantas vueltas como la relación de transmisión que tuvo con este. Acá será un poco más, 20% más, 30% más, no llega a ser el doble. Pero a su vez va a caminar así. Lo que vamos a obtener es que esto gira y se mueve así. Que está describiendo un movimiento cicloidal. Por eso se lo llama cicloidales. ¿Para qué sirve? Y para amasar pan en forma industrial, para amasar harina, para hacer pan, o una batidora.
porque estamos girando en la punta de estos ejes verdes, estaríamos poniendo paletas, esas paletas dan vuelta y al mismo tiempo se mueven así. Por lo tanto, estamos generando un efecto de batido muy eficiente. Mucho más que mover paletas fijas en este sentido. Es como si para revolverle el café, además de mover la cucharita con la mano, le hiciéramos rotar. Es decir, el efecto de agitación que se logra es mucho mayor. Entonces hay muchas máquinas industriales que utilizan esto para mezcladoras, las amasadoras de las panaderías, sobre todo las viejas máquinas, ¿no? En panaderías de estas que son centenarias, tienen este tipo de máquinas y tienen este tipo de mecanismo para el amasado. Pero también se nos puede ocurrir dejar fija, es decir, trabar el anillo que contiene los que para mí son planetas, ahí aparece como satélite, y dejar liberada la corona. Entonces, ¿qué pasa? Si este gira, el Sol gira, comunica el movimiento a estos. Pero al girar estos y no poder moverse el eje, este diente empuja la corona para allá. Es decir, lo que estamos obteniendo es un empujar la corona para allá. Pero como la cantidad de dientes de la corona es mucho mayor que la de los intermedios y del conductor central, finalmente lo que tenemos es una relación de reducción, que puede ser muy importante. Es decir, con engranajes de este tipo, podemos lograr relaciones de reducción en una etapa, como está acá, del orden de 4 a 1, 5 a 1, con esta regla 5 veces más grande que esta. Entonces, más o menos, esas son las relaciones que podemos ampliar. En cajas de reducción grande, podemos tener relaciones dobles, es decir, que este eje no sea el eje de salida, sino que este a su vez tenga otro piñón chiquito acá, como este, y que este engrane en otra rueda. Entonces así se logran relaciones de reducción de hasta 20 a 1, en que se usaban estos grandes reductores. Estos grandes reductores, ahí en el apunte tienen algunas marcas para buscarlo, alemanas para buscarlo ahí en internet. Antiguamente había unos Brown, una fábrica Brown inglesa, que fabricaban cajas de hasta 50 o 60 mil caballos para las turbinas propulsoras de grandes buques. Entonces, la relación de transmisión de una turbina tiene que ser grande de reducción para llegar hasta la hélice. Hélices que a lo mejor estarían girando a 300, 350 revoluciones por minuto, pero la turbina está girando a 4000 revoluciones por minuto. Entonces esa reducción se hacía en 2 etapas. Con un tamaño importante, es decir, el peso del reductor era mucho más que el peso de la turbina, por supuesto. Pesaba tanto el reductor como la turbina y el condensador casi. En pequeñas potencias, donde también la relación de reducción se quiere hacer grande, de 20 o 25, de 31, entonces se recurrió a los sistemas estos, que tengo entendido que hoy hay cajas reductoras que están trabajando en el orden de los 2000 caballos, o algo por el estilo. Hasta 2000 caballos o 2500 caballos creo que existe, pero para más potencia más grande no. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener este sistema de reducción respecto de este? ¿Cuántos dientes tenemos en contacto acá?
un diente completo, un diente que está entrando y un diente que está saliendo. Es decir, la transmisión de cupla y la potencia que estamos transmitiendo depende del esfuerzo que estén aguantando estos pocos dientes que trabajan. En cambio aquí tenemos varios dientes que están trabajando, en función, en este caso 4. O sea, el grosor y la potencia que estamos transmitiendo se están multiplicando por la cantidad de ruedas intermedias de estas amarillas. Es más eficiente este sistema, porque estamos utilizando más dientes al mismo tiempo. Imagínense que tuviéramos 8 o 7. Lo más que podríamos tener es 7. Pero más o menos, supónganse que tuviéramos 7 acá. Cada diente de esta rueda está trabajando con un diente de acá. Hay menos dientes ociosos, menos dientes sin trabajar. Entonces es más eficiente este sistema. Estamos aprovechando mejor y pudiendo transmitir con algo más compacto, de menos volumen, la misma potencia. Porque estamos multiplicando la cantidad de elementos que trabajan. En lugar de tener 1, tenemos en este caso 4. En este caso de acá 3. Pero de cualquier manera implica una ganancia. Entonces es digamos, la ventaja de trabajar con sistemas planetarios. Que en la medida que van diseñándolos para potencias mayores, cada vez va teniendo mayores aplicaciones. ¿Preguntas? Hola. Por ahora no, profe. De mi parte no. No, se entendió bastante bien. Pero más o menos se entiende el sistema. Sí, sí. Sí. Sí, me alegro. Lo que les tiene que quedar bien en claro es que cómo trabaja depende de cuál sea el que se fija, si se moviliza el verde o si se moviliza el rojo. En un caso si movilizamos el verde tenemos un sistema reductor, o multiplicador, si la corona es la conductora y este es de salida, tenemos una multiplicación fenomenal. Que sería muy interesante, por ejemplo, si la corona estuviera en un sistema hidráulico, o sea, recibiendo energía de una red hidráulica que gira a baja vuelta, y tener una salida en el central este azul de muy altas vueltas, como por ejemplo para un alternador, o para tener alguna función de ese tipo. Es decir, que la multiplicación también puede llegar a ser interesante para un ventilador, que necesitamos que gire muchas vueltas. Profe, Es decir, ¿sí? sino también si intercambiamos la corona y ponemos en los laterales de los engranajes otros engranajes helicoidales, podría ser un diferencial de un auto, sacando también los dos engranajes, el de arriba y el de abajo. ¿Se entendió lo que quise decir? El diferencial es el que trabaja con el que recibe el motor y manda las ruedas atrás. Claro, Sí, a grosso modo sí, ahí igual. la función obvio. es distinta. En el caso del diferencial, no guarda. No sé si es totalmente igual o totalmente similar. Porque fíjate que acá estos se están moviendo al mismo número de vueltas y sin desfasaje. En cambio, con el diferencial lo que tenés es la posibilidad de que con el mismo número de vueltas de acá tengas distintos números de vueltas en esto,
porque son los que transmiten a las ruedas, que las ruedas trabajen en el distinto número de vueltas en las curvas. No sé si es totalmente equiparable al sistema este. Tendría que estudiar un poco. Si está buscando el tema del diferencial, hay un video que es bastante conocido en YouTube, creo que fue de la fábrica Ford, es del año 40 más o menos, que empieza a explicar el funcionamiento de cómo funciona la caja diferencial, empezando con una serie de palitos. Es muy ilustrativo y se entiende muy bien. Ah, sí, con los palitos, sí, lo vi, profe. Lo enseña Es lo mejor que he con visto, palitos en es lo cruz. mejor que he visto en didáctica. Sí, es lo mejor que he visto para explicar didácticamente un diferencial. Si lo ubicaste, después pásaselo a tus compañeros. Yo no tengo la dirección acá, habría que empezar a mirar diferenciales y cosas así en YouTube hasta encontrarlo. Pero si tenés la dirección, pásala, porque es excelente ese video. Que empieza con unas motocicletas, una exhibición como los de la Brigada Sur de los motociclistas de la Policía Federal de Estados Unidos. Hacen toda una exhibición con motos y después de ahí pasa el diferencial. Está muy bueno. Bueno, profe, excelente, gracias. Bueno, prácticamente no queda más nada acá de lo que tenía previsto para explicar hoy, y más o menos estamos llegando justo, nos quedan 5 minutos de clase. Si algo no entienden del apunte, me preguntan la semana que viene. Muy bien. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, muchachos, muy buena semana. Buena semana, profe. Gracias. Igualmente, profe. Igualmente, profe.